Bueno, buenas noches. Vamos a empezar hoy con la clase semanal, con la clase de esta semana, con una historia. La historia de una persona muy rica, muy conocida en el pueblo, eh, que cayó en un pozo. Cayó en un pozo y la familia estaba, la esposa, los hijos, tratando de sacarlo. Iban, le decían, dame la mano, y el hombre no estiraba la mano. Dame la mano, pero decía el otro hijo, venía, pero papá, dame la mano, así te puedo sacar. El hombre no estiraba la mano para sacarlo. Entonces la esposa desesperada va al rabino de la ciudad y le dice, rabino, necesito una opinión, necesito un consejo de algún sabio. ¿Me puede decir cómo hacer para sacarlo del pozo? Entonces el rabino dice, yo voy. Va el rabino, dice algo en silencio, el hombre estira la mano y lo saca para arriba. La esposa sorprendida le dice, pero rabino, le dice, ¿cómo hizo para que le estire la mano? Dice, muy simple. Dice, una persona tacaña, cuando vos le decís, dame la mano, dar no te va a dar nada. Lo que yo le dije es, tomá mi mano. Agarrar, agarra. Dar no da nada. La persona cuando, muchos de nosotros a veces preferimos, bueno, yo no voy a decir muchos de nosotros porque creo que nosotros no, pero mucha gente prefiere el dinero a su vida. Es decir, hasta da la vida, hasta entrega su vida literalmente por plata, por dinero, hace cosas peligrosas, digamos, su ambición lo lleva también a meterse en cosas delicadas, en cosas que no siempre terminan bien, o simplemente trabaja de forma correcta, pero su vida es absorbida por el trabajo y por el dinero. Y la persona no sabe que en realidad el dinero tiene que ser, no es que no lo sepa, pero por lo menos no es consciente de que el dinero en realidad está a nuestro servicio y no nosotros, nuestra vida al servicio de nuestro dinero. Y de repente el Yehudí se encuentra con un dilema más en el tema económico, que es el dilema del tzedaká y el dilema del maaser. ¿Qué es la palabra maaser? Significa diezmo. Es la mitzvah de sacar el 10% de todas nuestras ganancias. Entonces la persona viene y dice, pero ¿cómo? Yo trabajé, me esforcé, el sudor de mi frente y tengo que dar el 10%. ¿Por qué? Si es mi plata. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tratar de ver, en base a la parashá de esta semana y también a la época en la que estamos viviendo, cuál es el motivo del Maser y cuál es el secreto que nos da la Torá a nosotros para enriquecernos, que es el título de la charla de hoy. Hay una pregunta que se hicieron los sabios, los rabinos, se hicieron una pregunta, es ¿por qué no hacemos una brajá por la tzedaká? Toda mitzvah tiene su brajá, ¿sí? Vamos a encender la vela de Shabbat, tiene una brajá. Vamos a ponernos tefilín, tiene también una brajá. Cada mitzvah tiene su brajá. ¿Por qué no hacemos una brajá por la tzedaká? Entonces hay tres, tres respuestas. La primera respuesta que, que la trae el Rashba, que es un comentarista del Talmud, él dice que las mitzvot por las que se bendice son aquellas mitzvot que dependen únicamente de la persona. Ahora, si la mitzvah es compartida, es decir, hay otro integrante, otra persona que depende, también está involucrada en esta mitzvah, entonces yo no puedo decir la brajá porque no sé si la otra persona va a hacer su parte. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo ir a una persona necesitada a darle tzedaká y hago la bendición y le extiendo mi billete. Pero capaz que la otra persona me dice, no, yo no quiero, no, gracias, no acepto. Entonces estoy diciendo una bendición en vano. Y de hecho, no es solamente mi mitzvah, yo necesito también de la otra persona. Entonces, como dependo de la otra persona, no hay que bendecir. Esa es una respuesta. Puede ser una respuesta más jasídica, que la dijo Reb Simche Buni Mipsische, que era un rebe. Él decía que si había que decir, si íbamos a decir una braja, entonces la persona, el Hasid, antes de dar una tzedakah, iba a cerrar los ojos, iba a concentrar, iba a decir Barú, Atá, Hashem, se iba a concentrar, hasta que terminó de decir la braja, la otra persona ya se murió de hambre, le pasó una cosa, entonces, cuando vos podés ayudar, andá y ayudar, no hace falta bendecir a Dios, andá y ayudar, esa es la mayor bendición de todos. Pero hay también
una tercera explicación. Una tercera explicación que la trajo Remendel Mirimanov. Él dice lo siguiente. Una persona bendice sobre aquellas cosas que le dan, digamos, que le traen alegría, que le generan alegría. Entonces una persona va a bendecir por las velas de Shabbat, las velas de Shabbat le traen luz, va a bendecir por los tefilines, el momento que está pudiendo cumplir la mitzvah de tefilín, pero la mitzvah de tzedakah no todos lo hacen con alegría. Entonces vos no vas a bendecir sobre algo que no siempre lo haces con alegría. A ese nivel es el nivel de dificultad que mucha gente tiene. ¿Sí? Muchas veces la gente, vos le hablás mil cosas, va a gastar para él en muchas cosas, de forma holgada. Pero de repente cuando llega el momento de tzedakah, cuando llega el momento de ayudar a otra persona, ahí cuesta más, duele más. Un gran gaón sefaradí, maestro de maestros, el gaón Ezra Atiyeh, dijo, él escribió una vez, escribió en un libro, dice así, en esta parashá, en Parashat Re, que es la parashá que habla de la mitzvah de Tzedakah, vemos nosotros que dice todo de forma duplicada. Por ejemplo, Naton Titen, dar darás, Patoach tiftach, abrir abrirás. ¿Sí? Es decir, todo de forma, como hacerte hacer. Diezmar, sacarás el diezmo. Es decir, todo de forma doble. Entonces dice, ¿por qué lo repite? ¿Por qué lo hace de forma duplicada? Dice, porque todo Yehudí tiene en su esencia, en su ADN, digamos, va a ayudar al resto de la gente, tiene la sensibilidad para ayudar al necesitado. Entonces, cuando venga un pobre y te extienda la mano, seguro vas a sacar un billete y le vas a dar. Pero ¿cuándo está realmente la dificultad? En la segunda vez que vos tenés que dar. Entonces vos vas al cóctel, por ejemplo, que tenés uno detrás de otro, y le das al primero, después viene el segundo y dice, ya le di, acabo de dar. Es decir, vos calmás digamos, tu conciencia diciendo, yo ya di una vez, ya está, ya di. La segunda vez, esa es la más difícil. Por eso la Torah te dice, Patoach tiftach. Y ahí es cuando una vez que vos pudiste hacer por segunda vez y por tercera vez, en realidad, los comentaristas dicen que la palabra, o sea, que el hecho de que la Torah lo dice dos veces es para decirte, no es que la obligación no es una sola vez, es darás todas las veces necesarias. Tenés que dar siempre, tenés que dar todo el que te extiende la mano. Pero eh, acá el Gaón Ezra Tie dice que la bendición, como termina diciendo el Pasuk Biglal Adabar así me lo queja, por este tema, por esta cosa, Dios te bendecirá. ¿Qué es por esta cosa? No es por el hecho de dar la primera vez, sino por el hecho de dar la segunda vez. De vuelta acá nosotros vemos cómo los sabios y los rabinos son conscientes de la dificultad que tiene la persona muchas veces para dar, para abrir su mano, para extender su mano al necesitado. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es nuestra meditación? ¿En qué tenemos que meditar nosotros para poder ser gente generosa, poder abrir la mano, dar sin miedo y sin sentir que estamos perdiendo plata en el momento que estamos dando? Pero antes de eso, estamos ahora en víspera de un mes muy importante, que es el mes de Elul. De hecho, cuando viene la para allá esta semana, Parshat Re'eh, la palabra Re'eh tiene tres letras, Reish, Aleph, Hei. Hay quienes dicen que la parashá Re'eh nos dice Re'eh, Elul y guía. Mirá, fíjate que Elul llegó Elul. ¿Por qué? Porque esta parashá se lee siempre o antes de Rosh Chodesh Elul, del primer día de Elul, o en Shabbat Rosh Chodesh Elul. Es decir, que siempre está relacionado, es el Shabbat, la parashá previa al mes de Elul. Y otros dicen, después de Parshat Re'eh, ¿cuál viene? Shoftim. Shoftim significa jueces. Entonces dice, Re'eh Shoftim, fíjate, te están juzgando. Es decir, llega el mes del juicio, llega el mes de Elul, el último mes del calendario hebreo, un mes de balance, un mes en el que nosotros tenemos que tomar nuestras acciones en nuestras manos y empezar a analizar en qué debemos mejorar, cuáles son las cosas malas que hemos hecho durante el último año, cuáles son las cosas positivas que hemos hecho,
y esas cosas negativas transformarlas en cosas positivas, es decir, es un mes de balance. Y en este mes de Lul hay algo interesante que sobre el final del mes de Lul y los sefaradín todo el mes de Lul, empezamos los Elijot. En los Elijot nosotros que decimos, Leja Hashem Tzedakah velanu boset apanim. Dios, vos sos el que da la Tzedakah, vos sos el generoso, el que da Tzedakah, y no lo voy a traducir como caridad, porque ya vamos a ver sobre el final de esta charla que no es caridad, pero Dios, vos sos el que otorga la Tzedakah y nosotros venimos avergonzados, que dalimos Gerashim, dafaknu de la teja. Nosotros venimos como gente pobre, menesterosa, necesitada a golpear tu puerta. Es decir, que el mes de Lul está relacionado con la Tzedakah de Dios y con nosotros como pobres pidiéndole a Dios su Tzedakah. No solamente eso, el mes de Lul, las letras, la palabra de Lul, que tiene 4 letras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, hay varios versículos que están representados en la palabra Elul. ¿Sí? Es decir, que tiene el acróstico, son versículos que su primera letra forma, de 4 palabras, forman la palabra Elul. Y cada uno de esos versículos habla de uno de los pilares de este mes, que lo vamos a repetir también en los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros el Iná Leyadó Besantilach, Vayetevot Elul, ¿sí? Aleph, Iná Leyadó Besantilach, tiene las primeras letras de cada una de estas 4 palabras, forman la palabra Elul. Eso se refiere al estudio de la Torá, porque el versículo originalmente habla de las ciudades de refugio, ¿sí? Habían aquellas personas, si una persona mató a otra sin querer, entonces los familiares se van a querer vengar. Entonces la Torá dispuso de ciudades de refugio, que mientras esa persona que mató sin querer se refugia en esas ciudades, nadie lo puede tocar. Entonces vienen los sabios y dicen que estos versículos, además de representar las ciudades de refugio, representan las palabras de Torá que son nuestro refugio. Ese refugio de la persona del Yehudí cuando se quiere refugiar en un lugar donde nadie le puede causar un daño, son las palabras de Torá. Entonces ahí tenemos, primer pilar del mes de Lul es el estudio de la Torá. Segundo pilar es Ani le dodi vedodili. En Cantar de los Cantares, Shlomo Amelech, el rey Salomón dice, Ani le dodi vedodili, yo hacia mi amado y mi amado hacia mí, representando la unión de Dios con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel hacia Dios, que eso está representado en la tefilá, en el rezo. El momento de la oración, el momento del rezo es la conexión. Tefilá viene de la palabra tofel, que significa unión, es la unión del ser humano con Dios, y ese es el segundo de los pilares del mes de Lul. Tenemos Torá, tefilá, y la tercera, ¿cuál es? Ish le reeu matanot le evionim. Dice la Megilat Esther, que leemos en Purim, Ish le reeu matanot le evionim, una persona hacia su semejante, hacia su compañero, y regalos para los pobres, que habla de la mitzvah, de la tercer mitzvah de Tzedakah. Estos 3 versículos que tienen las palabras Elul en sus letras, en sus primeras letras, nos muestran cuáles son las llaves para poder tener un buen juicio en el día de Rosh Hashanah, cuáles son las llaves que nos van a ingresar, a dar ingreso al palacio del rey, acercarnos a Dios, son Torá, Tefilá y Tzedakah. Y cuando lo leemos eso en Rosh Hashanah y en Kippur, en el rezo decimos, Utshuva, Utfilá, Utzedakah, Mavirin etroak zerá, la Teshuvá, el arrepentimiento, la Tzedakah y la Tefilá y la Tzedakah son las llaves que destraban el decreto divino. Si había algún mal decreto que tenía que venir de arriba, esas son las llaves para desarmarlos. Entonces, de vuelta, nosotros vemos acá la importancia de Tzedakah en el mes de Lul, y de todas maneras, llama mucho la atención un Maimónides, un extracto del Maimónides que dice lo siguiente: toda persona tiene que verse a sí mismo como una balanza que está exactamente balanceada, es decir, tiene mitad, está justo en el medio. La mitad de sus acciones, uno tiene que sentir que la mitad de sus acciones son positivas, son buenas, son mitzvot, pero la otra mitad
son acciones negativas. Es decir, nuestra balanza está en el medio. En otras palabras, no digas, no, yo soy un tipo bueno, mi balanza está más para el lado de las cosas buenas. No. Siempre sentítate a vos mismo como si tenés la misma cantidad de mitzvot que de transgresiones. Entonces, ¿qué pasa? Una mitzvah va a balancear, va a llevar la balanza para el lado del bien, y una verá, algo malo, lo va a llevar Dios libre al lado del mal, o sea, al lado negativo. Y por eso, dice Maimónides, acostumbró todo el pueblo de Israel de aumentar en Tzedaká en estos días y en buenas acciones, y también estudiar desde cumplir las mitzvot desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, más que en el resto del año. Es decir, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, la persona tiene que aumentar en Tzedaká y también en obras de bien y en el cumplimiento de las mitzvot. Ahora, la tzedaká es parte del cumplimiento de las mitzvot. Para que se dice el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué destacas como que sacó dentro de las mitzvot, sacó la tzedaká y dijo tzedaká y el resto de las mitzvot? Es porque Maimónides te está diciendo, hay algo en la tzedaká que está relacionada directamente con Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hay algo en la tzedaká que viene de la mano también con el mes de Elul, que es el último mes del año, que es la previa, es lo que nos da a nosotros la preparación para llegar de buena manera a Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué es esa tzedaká? ¿Qué es lo que tiene la tzedaká? Lo mismo también cuando recién dijimos en el rezo Rosh Hashanah, en un Etané Toque, el momento que el rezo quizás más estremecedor que tiene también por su historia, por la carga emocional que lleva ese rezo al Unetane Tokev, que termina diciendo Uchubaut Filaut Tzedakama Berine Troak Zerá, lo que recién dijimos, dice la Teyuba, uno entiende el arrepentimiento. Si vos hiciste cosas malas y te arrepentiste, obviamente que es una llave para destrabar las cosas negativas. Lo mismo que la tefilá. Si la tefilá es implorarle a Dios y pedirle a Dios para tener un buen año, que se destraben esas cosas, esos malos decretos, obviamente que es una llave. Pero lo que no entendemos es por qué la tzedaká, ¿qué tiene que ver la tzedaká? Porque yo de tzedaká entonces eso va a destrabar. ¿Cuál es la relación entre la tzedaká y destrabar esos decretos negativos? El Rebbe da una explicación maravillosa, una explicación muy linda sobre por qué la tzedaká es tan importante en estos días. ¿Por qué en el mes de Lul y principalmente entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es muy importante que la persona, que el yudí, aumente en tzedaká? ¿Por qué? Entonces el Rebbe dice lo siguiente: cuando una persona da tzedaká, sin hacer cuentas, sin fijarse demasiado, va una persona y le pide, ¿tenés para una tzedaká, para Shabbat? La persona pone la mano en su bolsillo y le da con una sonrisa una moneda de tzedaká, le da plata. Entonces, él no está juzgando a la persona si es merecedora o no merece. No le pedimos, a ver, mostrame tu cuenta de banco, a ver si vos realmente sos necesitado, a ver qué vas a comprar con esto, a ver, decime si en tu trabajo fuiste a buscar, estás saliendo a buscar trabajo todos los días o no. Simplemente la persona da, sin pensar en las virtudes, en los merecimientos del que está pidiendo. En otras palabras, nosotros le decimos a Dios, Dios, nosotros que Dalimos Rashim, Dafagno de la teja, como pobres, como menesterosos, golpeamos tu puerta, Lejá Hashem Tzedakah, vos tenés la tzedakah. Es decir, así como vos fijate que así como nosotros no nos fijamos, no hacemos cuentas de si merece o no merece la otra persona, simplemente damos, vos también sé así de misericordioso con nosotros y danos también, no te fijes en nuestros merecimientos. Hay una historia muy fuerte que refleja esto que estoy diciendo ahora. Muy conocido, hay muchas historias sobre Reb Zushe de Anípoli. Reb Zushe de Anípoli era hermano y Hasid de Reb Elimelech de Lijensk. ¿Sí? Y Reb Zushe era una persona que no estaba en este plano mundano, no estaba tenía cero interés por las cosas mundanas, por la materia.
Él simplemente estaba en otro mundo, en otra esfera mucho más elevada y espiritual. Entonces él todos los días se levantaba a la mañana para rezar y su rezo se extendía hasta el mediodía. Es decir, su forma de rezar era su devoción a Dios en el momento del rezo, lo hacía extenderse en el rezo hasta el mediodía. Y recién después del mediodía sacaba los tefilín, salía a trabajar, ya no le quedaba tiempo para trabajar. Entonces él vivía con una pobreza extrema y la gente lo sabía. En el pueblo de él había una persona rica, una persona que le iba bien en los negocios, que lo veía Rebsuye todos los días haciendo tefilá hasta el mediodía. Sabía que a duras penas podía traer para el pan, para sus hijos, para su familia. Entonces, él todos los viernes iba y le ponía dentro del tefilín, le ponía una moneda, que eso le iba a ser suficiente para poder comprar las cosas para Shabbat, que su esposa pueda cocinar una comida buena y que le alcance también que le sobre un poco para el resto de la semana. Y así todas las semanas. Un viernes llega esa persona al Shil y ve que Reb Zushe no está. Pregunta él, ¿dónde está Reb Zushe? Venía a darle la moneda. Entonces, no, Reb Zushe viajó a lo de su Rebe. ¿Quién es su Rebe? Su hermano, Rebe Elimelech de Lijensk. Viajó a Lijensk a lo de su hermano porque llegó el momento, cada tanto que quiere acercarse e ir a su Rebe. Entonces la persona esta dice, pará, yo le daba a Reb Zushe pensando la grandeza, se te filaste al mediodía, una persona, un tzadik, una persona que es 100% espiritual. Y esta persona tiene un rebe, o sea, que el rebe de él, su hermano, debe ser superior a él. Y por lo tanto, si a mí me iba tan bien en los negocios cuando le daba la tzedaká a Reb Zushe, me va a ir mucho mejor si le doy la brajá, la tzedaká al rebe de Reb Zushe. Entonces, ¿qué hizo? Fue, le empezó a dar su donación a Reb Elimelech de Lijensk. Pasó el tiempo y le empezó a ir mal en los negocios. Y empezó a perder plata acá, un negocio mal allá, una venta acá, le empezó a ir mal, de repente un día para el otro. Y él identificó que a partir de ese día que empezó a darle la tzedaká a Reb Elimelech, empezó a ir mal. Entonces fue a lo de Reb Zushe, que estaba en su barrio, en su ciudad, y le dice a Reb Zushe, le quiero contar una cosa, yo siempre le daba a usted todos los viernes, le daba plata porque sé que usted es una persona santa, una persona que, y realmente su familia lo necesita y se lo daba de corazón. Y gracias a usted yo tenía brajá, tenía bendición en todos mis negocios, me iba bien, me iba bien. Pero un día dije, bueno, si usted viajó al Rebe, debe ser que su Rebe es más elevado, más importante, y si yo lo ayudo a él, más cerca de Dios voy a estar y más bendición voy a tener, y me fue peor, ¿cómo puede ser? O sea, Reb Zushe, con toda su humildad, le dijo, mira, dice, mientras vos no hacías cálculos de quién merece y quién no merece, y dabas, simplemente dabas, entonces Dios no hacía cálculos de si vos mereces o hay otra persona que merece más. Pero cuando vos empezaste a calcular y dijiste, no, el Rebe merece más que él, entonces Dios dijo, ah, bueno, hay otra gente que merece más que vos, entonces yo te voy a sacar a vos y voy a empezar a dar a otra gente. Eso es lo que pasa también con la Tzedaká en el mes de Lul y con la Tzedaká cuando nos acercamos a Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Por qué hay que aumentar el Tzedaká? Porque eso está relacionado directamente con nuestra bendición personal. Porque le estamos demostrando a Dios, Dios, yo no hago cálculos cuando le doy a un pobre, simplemente ayudo, no le pregunto si lo merece o no lo merece. No me fijo en su cuenta de banco, si es una persona justa o no justa. No, yo simplemente le doy porque me lo está pidiendo. Ahora nosotros te estamos pidiendo que por favor nos des un año bueno, que por favor nos quites, nos perdones todas las cosas, las transgresiones, todas las cosas malas que hemos hecho. No hagas cálculos con nosotros. Eso explica el Rebe sobre la importancia de la tzedaká en el mes de Elul y en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Más allá de eso, hay otra explicación también que es más, quizás más técnica, ¿sí? Más técnica de por qué la tzedaká. Y es la siguiente. Nosotros, todo esto es un preámbulo, ¿no? Es un gran paréntesis antes de meternos en la parashá de esta semana. Es porque estamos tratando de relacionar, de mostrar por qué es tan vigente la parashá de esta semana que nos habla de Tzedaká como un anticipo a lo que viene ahora en el mes de Elul y en Rosh Hashanah. ¿Cómo? Entonces el shiur va a ser, ¿de qué va a ser? ¿De la para allá o de Erul? De las dos, de las dos. Nosotros decimos en Rosh Hashanah,
se abren dos libros frente a Dios, ¿sí? Está el libro de la vida y este es el libro de la muerte, es decir, el libro bueno y el libro malo. Y Dios juzga a cada persona, ¿sí? Y ve cómo se comportó durante el año, si tuvo méritos, si tuvo cosas buenas. Entonces, si esa persona es merecedora, Dios lo inscribe en el libro de la vida. Si esa persona no es merecedora, entonces Dios lo inscribe en el otro libro. Si Dios está indeciso, metafóricamente hablando, ¿no? Si la persona está en el medio, digamos, no hay no tiene algo definido, entonces Dios lo deja colgando hasta Yom Kippur. Hasta Yom Kippur la persona puede cambiar y modificar su sentencia. Viene Yom Kippur es el día de la firma, ¿sí? Bajatón de Jaim Tobim, Dios firmanos, digamos, sellar la sentencia para un año bueno y dulce. ¿Qué es lo que lo que Dios no juzga? No juzga qué va a pasar durante el resto del año, pero también el ser humano pasa a otro tipo de juicio, que es después de la vida. Una vez que la persona se va de este mundo, en el mundo venidero, Dios lo juzga también por toda su vida, qué fue lo que hizo en su vida. Y ahí él le dice si va directo al Gan Eden, si va directo al paraíso a disfrutar y a deleitarse de la divinidad, o si tiene que pasar por una limpieza, ¿sí? En el Gehinnom, ¿sí? En el infierno. Entonces, Dios juzga a la persona. Entonces, la pregunta que se hace en Nachmanides es, dice, son dos cosas totalmente opuestas. Primero, si Dios te juzga todos los años, ¿qué necesidad hay de que te vuelva a juzgar una vez que termina a los 120 años, cuando la persona se va de este mundo, si te viene juzgando todos los años? Segundo, está escrito, dicen nuestros sabios, y esta es una pregunta muy fuerte, nuestros sabios dicen que que cuando uno ve que hay una persona que es malvada, pero le va bien, la vida le sonríe, está feliz, está contento, y por otro lado nosotros vemos gente que es justa, gente que es buena, y que no le va bien en esta vida, en este mundo. Entonces dicen nuestros sabios que en realidad cada uno, todas las personas tenemos virtudes, tenemos cosas buenas y tenemos también defectos. Entonces a la gente justa, Dios, los pocos defectos que él tiene, le dice, mira, yo te quiero dar a vos la gran recompensa en el mundo venidero, que esa es la recompensa especial, es la recompensa mayor. Pero algo, digamos, tenés que pagar y tenés que limpiarte, tenés que purificarte de los defectos que tuviste. Entonces, esa purificación te la voy a dejar en este mundo. En el mundo venidero vas a disfrutar directamente. Y lo opuesto es con aquella persona que es una persona malvada. Entonces Dios le dice, virtudes tenés, algunas virtudes tenés seguramente, y te tengo que dar recompensa por esas virtudes. La recompensa que le voy a dar no va a ser la recompensa del mundo venidero, que es la recompensa mayor. ¿Ah? Difícil, pero bueno. Dice, ¿cuál es la recompensa? La voy a dejar acá, este mundo que es cosas banales, cosas chiquitas, chiquitaje, digamos. Que disfruta acá. Después el mundo venidero es cuando lo voy a juzgar. Entonces viene el Ramán y dice, entonces, ¿cómo es? Cuando Dios abre el libro en Rosh Hashanah, abre los dos libros. ¿Y qué dice? La persona que tiene más méritos va para la vida y el que tiene menos méritos va para la muerte. La muerte no necesariamente es la muerte de quita de vida, sino la dificultad en digamos, en ese año. Todos los desafíos que le van a esperar, que va a tener por delante. Entonces dice la ¿cómo? ¿No es al revés? Si la persona, que es justo, Dios lo hace sufrir en este mundo para darle la recompensa, y el otro al revés, entonces se están cruzando, son dos cosas opuestas. Entonces el que tiene más virtudes debería ir al libro negro, y el que tiene menos virtudes al libro blanco. Entonces, ¿cómo es? Entonces la respuesta ¿cuál es? Que en realidad estamos hablando de dos líneas totalmente distintas. Acá abajo Dios juzga todos los años en Rosh Hashanah, Dios nos juzga por las cosas materiales, por la vida, por el día a día, en lo social, ¿sí? En cómo nosotros nos desarrollamos entre las personas. Y después de los 120 años, Dios juzga a la persona por las mitzvot o por las transgresiones que él tuvo hacia él, hacia Dios. Entonces, cuando llega Rosh Hashanah y Dios abre los dos libros, ¿qué es lo que se fija? No se fija si te pusiste tefilín y si hiciste tefilá,
si cumpliste Shabbat y comiste kasher. No, eso no es lo que se fija. ¿Qué se fija él si vos ayudaste al otro? Se fija si en este mundo vos hiciste, si respetaste a tu padre y a tu madre. Si fuiste no sé, a hacer Bikur Jolim, a visitar a una persona que está enferma. Si fuiste a acompañar a un fallecido en el momento de su entierro. Esas cosas son las que Dios se fija en Rosh Hashanah. Por eso, cuando se abren los libros de la vida y el libro blanco y el libro negro, vamos a llamarlo, entonces obviamente que ahí está la decisión de Dios sobre la persona en los aspectos que entre uno y su semejante. Entonces ahí es, ¿por qué la tzedaká es tan importante en ese momento? Porque si vos das tzedaká, estás mejorando el mundo, estás mejorando la parte social en la que vos vivís, estás haciendo de tu ambiente, de tu área, del lugar donde vos estás haciendo un lugar mejor. Entonces, ¿Dios qué va a decir? Va a decir, mirá, a ver, vamos a juzgar. Si esta persona está ayudando, mira, es una persona caritativa, es una persona generosa, le importa el otro, bueno, él va a ir para la vida. En el mundo venidero se juzga otra cosa. Ahí Dios va a juzgar esa persona que hizo en las mitzvot que le corresponden, digamos, entre la persona y Dios. Son dos líneas totalmente distintas. Y es por eso que en el rezo de la mañana nosotros decimos Elut Varim Shelam Shiur, perdón, decimos Elut Varim Shadam Mujer Pelotem Baolamazé, Veakeren Kayemet Baolamazé. Estas son las cosas que la persona usufructúa, come de sus frutos en este mundo, pero aún conserva el Keren, ¿cómo se dice? Las bases, su capital para el mundo venidero. Y empieza a nombrar. ¿Sabe qué nombra? Dice, Kibud Abaem, respeto a los padres, Milut Hasadim, obras de bien, Ashkamat Betamidrash, levantarse a la mañana a la casa de estudio para poder ver cuáles son las cosas que la persona tiene que cumplir con los demás. Achnasat Orhim, ¿qué es Achnasat Orhim? Es ser hospitalario, invitar gente a su casa. Bikur Jolim, visitar a los enfermos. Achnasat Kala, ayudar a una familia que está casando a su hija, Achnasat Kala, a los novios para que puedan tener un casamiento digno. Al Bayatamet, acompañar al fallecido a su entierro. Y un tefilá, fijarse, digamos, estar en las letras de la tefilá también para pedir, en el momento de la tefilá, que es un momento de pedido, para que la persona pida por él y pida también por los demás. Gabaat Shalom Ben Adam la Javeró, y traer paz entre una persona, reconciliar una persona con el otro, que también es parte. Y después dice el Talmud Torah que Neged Kulam, el Talmud Torah que es el estudio de la Torah frente a todas. ¿Por qué? Porque el Talmud Torah en realidad, el estudio de la Torah, es lo que nos enseña cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para con los demás. ¿Dónde está acá Shabbat, Mikve, Kasher, Tefilín? ¿Dónde están todas estas cosas? No está. ¿Cómo? ¿Y esas cosas no son tan importantes? Estamos hablando de los mitzvot, los pilares del judaísmo, ¿no están acá? No, porque estas son las cosas que hay entre una persona y su semejante. Eso es lo que Dios se fija y lo que Dios nos da a nosotros bienestar en este mundo. Y eso es lo que ahora vamos a pasar, sí, a la parashá de esta semana. Sí, a la parashá de esta semana. Esta semana nosotros leemos Parshat Re. Hasta ahora, como dijimos en un paréntesis, para mostrarnos cómo la mitzvah de Tzedakah es relevante y es importante en esta época en la que nosotros vivimos, que se acercan los Yamim Noraim, se acerca el mes de Lul, y un mes de balance, un mes que nos incorpora directamente a esos días tan importantes como Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero ahora vamos a ir a la parte de la parashá. Después, estamos en el libro de Dvarim, después de tres parashiot, ¿no? Dvarim, Bat Hanan, Ekev. Si después de tres parashiot, que Moshe mira hacia atrás, reprocha al pueblo por las cosas negativas que habían hecho y les dice, fíjense, de ahora en más, empezar a hacer las cosas bien, vienen ahora una serie de parashiot que están llenas de mitzvot. Son un tercio de las mitzvot que hay en la Torá, están en las próximas tres parashiot. Re, Shoftim, Kitetze. Re, en total son 170 mitzvot entre las tres. Re tiene 55 mitzvot de esas 170. Y entre ellas está la mitzvah también de Tzedakah. La mitzvah de Tzedakah y la mitzvah también del Maaser. ¿Y por qué yo digo también de Maaser? Como no es la misma mitzvah, mucha gente se equivoca. El diezmo es como una Tzedakah. Tzedakah es diezmo, y no es así.
Son dos mitzvot totalmente separadas y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero vamos a empezar primero con el versículo. En la parashá de esta semana, Advarim, en el capítulo 15, dice lo siguiente. Cuando haya entre ustedes, o mejor dicho, Bejá, en vos, dentro tuyo, y ahora vamos a ver algo sobre esa palabra. Cuando haya en vos un pobre, una persona pobre, Mejada Jeja de uno de tus hermanos, nos dice diciendo la Torá, no vas a endurecer tu corazón, tampoco vas a cerrar tu puño frente a tu hermano necesitado, sino abrirás tu mano, natón titenlo, darle darás a él, y no te sientas mal cuando vos le estés dando. No le des de mala gana. No te sientas mal. No creas que al darle estás perdiendo algo. ¿Por qué? Porque gracias a esto, a esta mitzvah de tzedakah, al darle al necesitado es que Dios te va a bendecir. En otras palabras, Dios conecta en su Torah directamente el éxito, la bendición de la persona a darle al necesitado, a ayudar al necesitado. Entonces vamos a empezar primero con la mitzvah de tzedakah. La mitzvah de tzedakah, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es tzedakah? Es cuando una persona viene y te pide que vos le des. Pero es una mitzvah, digamos, ¿cómo se dice? Reactiva, es decir, si viene alguien y te pide, vos reaccionás y le tenés que dar. Si nadie viene a pedirte, entonces vos no tenés que dar tzedakah. Es decir, la tzedakah consiste siempre y cuando te vengan a pedir. Vos no tenés la obligación, si lo querés hacer mucho mejor, pero vos no tenés la obligación de salir a la calle a buscar a una persona necesitada para darle tzedakah. Sino si viene y te pide, vos le tenés que dar tzedakah. Eso es de la Torá, esa es la mitzvah. ¿Sí? ¿Cuánto tenés que dar? ¿Cuántas veces? Natón titen, darás todas las veces que sean necesarias. Es decir, viene una persona, cuando está yendo al cótel y sabe que te van a venir 1000 personas a pedir, llévate muchos billetes chiquitos y dale uno por uno. No importa cuánto le des, lo importante es dar. ¿Sí? No hablamos de la cantidad. De hecho, uno dándose de acá puede decir, bueno, yo le doy una parte, que el resto le dé lo demás. Ahora, eso es la mitzvah de acá. ¿Qué es la mitzvah de Maaser? La mitzvah de Maaser, de sacar el diezmo, es otra cosa totalmente. El diezmo es un impuesto. En la época de antes, la mayoría en la época bíblica, los judíos se trabajaban principalmente, casi todos, de la agricultura. ¿Sí? Se mantenían de la agricultura, del campo y de la hacienda, de los animales, etc. Entonces había una mitzvah en la Torá de dar el 20% de nuestros frutos, ¿sí? De nuestra producción, darlo en tzedakah. ¿Sí? Por ejemplo, primero, había un primer impuesto, el 10% que se llamaba el Maaser Leví, que se lo daba a los Leví, eso se sacaba siempre. Y después había un segundo, otro 10%, otro Maaser, que algunos años, depende del año, a veces iba para Maaser Aní, para el pobre, ¿sí? Y a veces era Maaser Rishon, que había que ir y llevar esa fruta y comerla en Jerusalén. ¿Sí? El 20% la persona tenía que dar, un quinto de sus bienes, de sus ganancias, tenía que entregarlo para lo sagrado, es decir, ¿sí? No necesariamente para el pobre, sino para algo sagrado, para una mitzvah. Después, ya la gente ya dejó no todos son agricultores, ya no existían, ya los Leví, ya no sabemos quién es Leví, quién no exactamente, o sea, no tenemos la certeza de quién es Leví. Suponemos que algunos de los que son Leví, pero no hay alguien que pueda corroborarlo 100%. Tampoco tenemos el Bet HaMikdash como para llevarlos el Maaser, etc. Entonces, los sabios dijeron que existe el Maaser Ksafim. ¿Qué significa Maaser Ksafim? Que aún así no se anula la mitzvah de Maaser y la persona tiene que dar el 10% de sus ganancias para tzedakah. ¿Cómo se calcula eso? Entonces la persona tiene ingreso fin de mes, ¿sí? Ingresó una suma de dinero. De esa suma de dinero él tiene que pagar los impuestos del negocio, los gastos de si tiene que contratar una niñera para salir a trabajar, si tiene que los viáticos,
saca todos los gastos que él tiene, digamos, por el trabajo, o para el trabajo, o para su negocio, y lo que le sobra, lo que se le quedaría limpio para su bolsillo, de eso él tiene que sacar el 10% para Tzedaká, mínimo 10%, máximo un 20%. Si al revés decía, mejor sacar un 15%, es decir, en el medio. Pero desde el 10% hasta el 20%. ¿Y por qué? ¿Qué es esto? La realidad es que cuando una persona trabaja, nosotros vemos gente que es muy capaz y no siempre le va bien. Y vemos gente que no es tan capaz, pero hizo mucha plata. ¿De qué depende? Depende de Dios. Dios es un socio, es socio con nosotros, 50-50-50, 50-50, es nuestro éxito laboral. Entonces yo salgo a trabajar, pero sin la bendición de Dios, entonces yo no necesariamente voy a ganar. Quiere decir que cuando Dios me dio una ganancia, o sea, Dios me permitió dar una ganancia, es como que Él me dice, vos trabajá y yo te mando la bendición. Quiere decir, hacemos el trabajo a medias. Entonces, cuando termina el mes, Dios viene a pedirnos su parte. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos dice, ¿sabes qué? Yo te dejo a vos siendo socio mayoritario. Yo no te pido el 50%, te pido entre el 10 y el 20%. Mínimo 10, máximo 20%. Eso es lo que vos me tenés que entregar a mí por la bendición que yo te di en tu trabajo. Entonces la persona saca el 10% en realidad. El maaser no es que yo soy tan bueno y doy el diezmo. Es tu obligación. La plata no es tuya, es lo que te corresponde darle a tu socio, que es Dios. ¿A dónde se da ese maaser? No necesariamente al pobre. Se da acá es al pobre, es una persona necesitada. El maaser es a cualquier tipo de mitzvah, para cualquier mitzvah. Por ejemplo, vos querés darlo para el templo, podés darlo para el templo, querés comprar libros, podés comprar libros, querés invertirlo en educación, puedes invertirlo en educación, o sea, en cualquier cosa que esté relacionada con una mitzvah, entonces vos podés gastar, vos podés poner, hasta podés elegir, Dios te da el beneficio de elegir dónde querés destinar vos su parte, la parte que le pertenece a Dios. Y esa es la parte se llama Maaser. Entonces vemos acá, tenemos entre las diferencias entre el Tzedaká y Maaser, dijimos por ahora dos, ¿sí? Primero, que el Maaser es al pobre perdón, la Tzedaká es al pobre y el Maaser es a cualquier mitzvah. Segundo, sobre Tzedaká no hay una suma, sino vos podés dar un poquito a cada uno que te pide y tampoco tenés que salir a buscarlo, ¿sí? El Maaser tiene una suma mínima y vos tenés que salir a sacarlo. No es que si vienen, te piden, ahí le das. No, tenés que sacar todos los meses el diezmo de tu ganancia. No, digo la vuelta de la hoja mal. Bien, hay una historia sobre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, en la época del Talmud, en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, vio a la hija de Nakdimón Ben Gurión, no Ben Gurión de Israel, Ben Gurión. Nakdimón Ben Gurión era una de las personas, de las tres personas más ricas de Jerusalén. Una persona súper rica. Y la vio a ella, en la época de la destrucción del templo, trabajando, limpiando eh, excremento de animales. Y entonces él vio y dijo, a la hija de Nakdimón Ben Gurión, haciendo un trabajo tan bajo. Entonces le dice a la hija, le dice, no, ¿qué pasó con toda la riqueza de tu papá? Entonces, naciste en bandeja de oro, ¿qué pasó? Entonces ella le dijo unas palabras que se hicieron muy conocidas, es Melach Mamón Haser. ¿Qué significa? Melach es sal, Mamón es dinero, Haser es falta. ¿Qué es eso? Melach Mamón Haser. Sal, dinero falta. Entonces él dice, la sal del dinero, ¿qué es la sal? La sal es lo que le da gusto, ¿sí? Algo que uno pone a la comida, una comida sin sal es una comida que no tiene gusto. La sal del dinero, es decir, la sal de la plata, cuando vos querés tener plata digamos, crecer y tener más, es hacer, es cuando te falta. ¿Qué dice cuando te falta? Cuando das. Cuanto más das, cuanto más vos te deshaces de la plata
obviamente para un origen, un destino bueno, importante, que es el tema del Maser, más sal vas a tener en tu plata, es decir, más va a crecer tus bienes. ¿Qué le pasó a mi papá? Mi papá daba, sí, era una persona que daba tzedaká, pero no daba la cantidad de tzedaká que él, acorde a su riqueza. Eso es lo que dijo la hija de Nacrimón Ben Gurión, le respondió a Rabán Hanan. Dijo, por eso es que mi papá terminó perdiendo toda su riqueza. ¿Sí? El tema del Maaser no es, no es en beneficio de Dios, es en beneficio de uno mismo. Hay un dicho, una historia en el Tratado de Tanit, que Rabbi Hanan lo encontró una vez al hijo de Rish Lakish. Hay una historia previa, lo voy a contar muy en síntesis porque no viene al tema, pero para que sepamos quién era Rabbi Hanan y quién era Rish Lakish. La historia nos cuenta el Talmud. Rabbi Hanan era un gran sabio. Rish Lakish era un bandido, era la cabeza de los bandidos. Y una vez Rabbi Hanan se estaba bañando en el río, Rish Lakish lo vio a lo lejos y vio, Rabbi Hanan era muy, muy lindo, tenía una figura muy linda. Entonces él lo vio a lo lejos, pensó que era una mujer. Entonces fue corriendo, pegó un salto, cayó ahí al lado del río, frente a Rabbi Hanan y de repente ve que era un hombre, que era Rabbi Hanan. Entonces le dice, tu belleza corresponde a una mujer, digamos. Entonces y el Rabbi Hanan le dijo, y tu fuerza debería estar enfocada en el estudio de la Torá. Entonces le dice, mirá, dijo Rabbi Hanan, yo tengo una hermana más linda que yo. Si vos, yo noto en vos el potencial que vos tenés para el estudio de la Torá, si vos te metés, si empezás a estudiar conmigo, te esforzás en el estudio de la Torá y dejás digamos, los robos y entonces, yo te prometo que te voy a presentar a mi hermana. Y así fue. Rish Lakish empezó a estudiar con Rabbi Hanan, se casó con la hermana de Rabbi Hanan, y casi que no hay un tratado en el Talmud, una hoja en el Talmud que no tenga una discusión entre Rabbi Hanan y Rish Lakish. Eran compañeros de estudios y también debatían entre ellos. Se llama Bar Plukta, se dice en el idioma del Talmud. Bar Plukta es tu discutidor, es decir, tu opositor intelectual. Es decir, bueno, pasó que después Rish Lakish se enfermó, perdón, bueno, la hermana la esposa de Rish Lakish, que era la hermana de Rabbi Hanan, falleció. Rish Lakish se deprimió a raíz de la depresión. Murió Rish Lakish también. Rabbi Hanan se deprimió porque Rish Lakish, que era su compañero de estudio y el que le discutía todo, ya había fallecido y no tenía tampoco con quién estudiar. Bueno, la historia terminó muriendo Rabbi Hanan también de angustia. Pero en ese momento, una vez que murió Rish Lakish, Rabbi Hanan estaba vivo, una vez se lo encuentra al hijo de Rish Lakish y le dice, el sobrino era su sobrino, decime, ¿qué estudiaste hoy? ¿Qué estudiaron hoy en el colegio? Entonces el nene le dice, hacerte hacer. Diezmar, sacarás el diezmo, diezmarás. O sea, hay que sacar el máser. Entonces le dice, ¿y por qué dos veces? ¿Por qué hacerte hacer? Dice, le pregunta el nene. ¿Por qué dice dos veces hacerte hacer? Entonces Rabbi Hanan le respondió, le dice, hacer bishvil shetitashar. Dios nos está diciendo acá, nos da el secreto de cómo enriquecernos. El primer hacer es sacama hacer, te hacer, vos lo podés leer titayer, podés cambiar el puntito de la shin, de sin, transformarlo en shin, y es titayer, o sea, te enriquecerás. Si vos sacás el diezmo, te vas a enriquecer, le dijo Rabbi Hanan al hijo de Rish Lakish. ¿Y sabes qué? Andá y probalo a Dios, ponelo a prueba a Dios, le dijo. Rabbi Hanan dijo, andá y ponelo a prueba a Dios. Entonces el nene le dice, pero hay un versículo que dice, no se puede poner a prueba a Dios. Entonces Rabbi Hanan le responde, este es el único caso en el que podés ponerlo a prueba a Dios porque Él mismo lo pidió. ¿Dónde lo pidió? Hay un versículo en Malají, ¿sí? Que dice, traigan todo el diezmo a los tesoros, ¿sí? Y pónganme a prueba con esto. Si es que no, pónganme a prueba si es que no les voy a abrir a ustedes ¿cómo se dice? Los ventanales del cielo, varicot y la y les voy a llenar a ustedes de bendición sin fin. Es decir, Dios nos dice a nosotros en el profeta, Bejanun y Nabezot, pónganme a prueba a mí con esto. Si ustedes van a sacar el macer, les voy a abrir
los ventanales del cielo para que caiga toda la bendición sobre ustedes. Y les digo una cosa, esto se lo digo yo a modo personal. No solamente que yo lo vi, lo sentí, hablé con gente que empezó a sacar Maaser y me dijeron, Rafi, es increíble. Vi el Maaser y de algún lugar de repente empecé a ganar más. Ayer me abrió los portones de la bendición. Y esto tiene también una implicancia en la práctica. Por ejemplo, el Rebbe dice, hay una carta es interesante y graciosa a la vez. El Rebbe le escribe a una persona que se ve que le mandó, parece que le mandó un cheque, ¿sí? Por algún motivo le mandó un cheque. Y se ve que el Rebbe no estaba satisfecho con el cheque que esa persona le mandó. Entonces el Rebbe le dijo así, le responde en la carta. Dios tiene dos caminos. Un camino es que primero Dios te da la plata y de la plata que vos recibiste la persona saca acá. Pero hay otro camino. ¿Cuál es el segundo camino? Que es al revés. La persona da acá más de lo que él puede. O sea, uno dice, ¿sabes qué? Listo, me comprometo, doy. Pero ¿cómo? Pero no tengo. No importa, yo me comprometo que voy a dar. Y Hashem, Dios no se queda en deuda con esa persona que ya prometió y ya sacó de acá. Él dijo, voy a poner y dio la plata que no tenía. Entonces, Dios no se queda en deuda con él y le devuelve a él muchas veces más de lo que él dio. Dijo, si vos sos, ¿cómo se dice?, inconsciente de la forma que das, yo también te voy a dar de forma inconsciente. Como decir, te voy a dar con mucha bendición. Por eso, dice el Rebbe, cuando vi el cheque, vi la suma del cheque, me pregunté, o sea, me llamó la atención, ¿por qué le tienen tanta piedad a Dios? ¿Por qué le tienen lástima a Dios? ¿Qué les molesta a ustedes por qué les molesta a ustedes hacer un cheque que Dios lo va a cubrir después? O sea, Dios igual se lo va a cubrir. O sea, ¿por qué lo limitan que le tienen lástima a Dios? Si sabés que la plata de acá no es plata que se pierde. Es plata que se gana, es plata que vuelve. La plata de la tzedaká no es plata que se pierde. ¿Dónde lo vemos en la parashá de esta semana? Biglalzé dice, por este motivo yo te bendigo. Este es el